Epifanías del Purgatorio. Les presento a Jorge Anchondo. A Jorge Anchondo. No es pequeño milagro. Es un muy grande milagro, ahorita lo van a ver. Y a Carolina Anchondo, su mamá. Y en la parte de atrás está toda su familia acompañando. Ay, les pasó el micro. Bueno. Buenas noches, yo soy Jorge Anchondo, mi esposa Carolina Escobar y Jorgito. Somos familia grande. Nosotros tuvimos 6 hijos, 5 mujeres y un hombre. Más adelante la vida nos mandó otro hijo adoptivo y se convirtió en un sobrino que se convirtió en nuestro hijo y pues se convirtieron en 7. El 29 de marzo del año pasado, hace 1 año y 3 meses, nosotros estábamos de viaje en la ciudad del Paso. Estábamos de viaje en la ciudad del Paso y me habla un amigo, me habla Jaime Carrasco y nos dice, me pide a Jorgito para llevárselo de viaje. Ellos tienen un rancho en la carretera hacia Ojinaga. Somos amigos desde infancia, somos un grupo de 5 amigos que desde infancia y hasta la fecha nos seguimos juntando con hijos. Entonces me pide Jorge, le digo que adelante, que pasen por él. Le hablo a una de mis hijas, a la mayor, a Carolina, y le digo, van a pasar por Jorge, preparan. Más tarde pasan por él, se lo llevan, y ese mismo día, horas más tarde, me habla mi hija Carolina y me dice, papá, me habló Jaime, vienen de regreso con Jorge accidentado. Normalmente tomo las cosas con calma. Pensé que era algo muy sencillo, pensé que no sabía qué había pasado. Le empecé a marcar a Jaime y venían en área sin señal y no me contesta, y le hablo a su hermano al rancho, también se llama Jorge, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, iban en un cuatrimoto y no vieron un cerco y se lo llevó con el cuello. Le dije, ¿cómo está? Me dijo, va un poco inflamadito. Y lo tomé como me lo dijo, que iba un poco inflamadito. No veía la gravedad de las cosas, no sabía la realidad de las cosas. En algún momento me contesta Jaime y me dice, nos vamos a parar en la clínica, en una clínica en Aldama. Le hablo a Caro, mi hija, que se arranque hacia Aldama y que ahí reciban a Jorge. Al rato me hablan que ya venían en Aldama, que ya estaban en Aldama. Me habla Jaime y me dice, seguimos para Chihuahua. Jorge viene con un pulmón colapsado. Ni sabía que era un pulmón colapsado, ni entendía lo que era un pulmón colapsado no sabía la gravedad del asunto. Le hablo a Caro, mi hija, y le digo, para que me dijera qué había visto, qué había pasado, y Carito estaba en un solo llanto y no me puede contestar el teléfono. Y Andrés, en ese entonces su novio, le quita el teléfono y me dice, señor, lo que vimos es muy impactante. Me dijo, Jorge va muy mal. Entonces
Lo siguen hacia el Dama. Me pregunta Jaime que si a qué hospital se lo llevan y le digo váyanse al hospital. Ya habíamos hablado con un pediatra y nos habían dicho que el mejor hospital en pediatría que era el Hospital Ángeles y le digo Jaime váyanse al Hospital Ángeles. Cuando vienen ya en Chihuahua, cuando vienen por el Teófilo Brunda, por el canal, de repente me dice Jaime, la ambulancia dio vuelta, me va subiendo por los campos, me dijo yo creo que vamos al Cristos. Me molesto y le digo, oye, pues te dije que al otro hospital. Me dice, pues no sé, con la ambulancia dio vuelta. Llegan al hospital, llegan ahí, se bajan con él y de repente sale me marca Caro, mi hija, y me dice, papá, me piden que firme para que intuben a Jorge. Entonces, yo todo el camino, yo todo el tiempo siempre estuve pensando que lo que Jorge traía era que se había caído un golpe, que iban a llegar con él al hospital, le limpiaban la tierra y se devolvían con él al rancho, que yo les decía, pásamelo el teléfono y devuélvete y súbete a la moto otra vez. Pablo es otro amigo de los 5 que les comento que somos amigos de infancia. Pablo estudió medicina, Pablo es anestesiólogo. Desde que viene en el camino, Jaime le habla a Pablo y le dice que venimos en lo que había pasado y que iban al Hospital Cima y Pablo los está esperando en el Hospital Cima. Cuando da vuelta la ambulancia, se fue a un campo, Jaime le habla y le dice, se cambió la ambulancia, va para otro hospital. Pablo se arranca. Resulta que cuando llegan al hospital, Pablo no estaba ahí, iba en camino, y cuando lo van a intubar, Jorge, hay una imagen, Jorge. Dale la siguiente. Otra. Ay, no, se me hace que no está cargando el video. Ahorita se las comparto aquí en el teléfono. Pero cuando llegan al hospital, Jorge, resulta que el paramédico tomó la decisión de cambiar, de llegar al hospital, no al que le habían dicho, porque Jorge ya traía los dos pulmones colapsados y la mitad del corazón colapsado. Jorge se arrancó la tráquea por completo y ya no conectaba aire a los pulmones. Cuando cada vez que entra aire el pulmón se infla y vacía, se infla y vacía. Entonces, al dejar de entrar, se vaciaron los pulmones y el aire entró entre los músculos, entre el cuerpo, y Jorge se infló como una pelota, lo tocaba así, parecía una esponja. Y ahorita van a ver la foto de cómo venía Jorgito. Entonces, cuando llegan con él al hospital, la persona que lo recibe en urgencias era una mujer, no lo puede intubar. Jorge estaba ya en el último aliento y no lo puede intubar, no entra el tubo. En eso llega Pablo, mi amigo, sin pertenecer a ese hospital, sin ser parte de ese equipo, se mete hasta adentro, se mete hasta adentro y hacia un lado a la señorita y le dan hacia un lado a la señorita que no pudo, pide los instrumentos y Pablo lo intuba a la primera. Le agujeraron aquí a los lados como una pelota inflada para que vaciara todo el aire. Yo venía en carretera y yo sabía que Pablo iba en camino, yo sabía que Pablo ya estaba en el hospital y yo esperaba la llamada de Pablo, yo esperaba que Pablo me hablara y me dijera lo que estaba pasando, cuál era la realidad de las cosas. Y
Cuando vengo a la altura de Sueco me habla Pablo y me dice, esto es lo que pasó. Jorge se arrancó la tráquea, o sea, ahorita les platiqué, pero en ese momento no sabía. Me dice, Jorge se arrancó la tráquea. Llegué, intubé, agujeré, salí, lo inducí a coma. Jorge está bien. En este momento Jorge no se va a morir. Puedes terminar de llegar con bien, aquí te esperamos. Llegamos un par de horas después. Nos estaba esperando toda la familia en el hospital, amigos, y con las puras caras que vimos, pues sabíamos que las cosas estaban de la fregada adentro. Entonces nos recibe el doctor y nos dice, ya no son, Jorge ya estaba en terapia intensiva, nos dice, ya no es horas de visita, les voy a permitir que pase, pero les tengo que decir qué es lo que van a ver. Entonces nos explica, Jorge está en un sueño profundo, Jorge tal vez los pueda escuchar, no lloren enfrente de él, no griten, díganle que todo va a estar bien y lo que van a ver no está grato, por un tubo le sale sangre, por el otro le entra quién sabe qué, tiene sondas aquí, tiene sondas acá. Entonces a mí casi me entraba por un oído y me salía por el otro, y yo lo que quería era entrar y verlo. Cuando nos dejan pasar, se me acabó la fuerza, se me acabó el todo, como papá llegar y ver a un hijo en esas condiciones y que son totalmente otras a como lo dejaste. Te derrumba, ¿verdad? No pude hablar, me agarré del barandal de la cama, me hinqué y lloré dentro de mí y pues no podía gritar. Hasta que me pude parar y le pude decir, hijo, pues ya llegué. Entonces dije, hijo, pues ya llegué. Jorge no lo operaron ahí, no sabían ni nada, simplemente lo habían intubado. Simplemente Jorge lo habían intubado y si pueden ver el video de la izquierda, este es el mentón de Jorge, esta es la barbilla, aquí empieza su cuello, esta es la tráquea y aquí se ve la reventada donde está cortada por completo. Entonces médicamente Jorge tenía que haber vivido 1 minuto en lo que se terminaba de ahogar, y Jorge aguantó 2 horas y media en llegar del rancho al hospital. Del día que llegó al hospital al día que operaron a Jorge, fueron 5 días. En esos 5 días, dicho por los doctores, decían, estamos esperando a que desinflame, y otro decía, es un caso raro y no sabemos cómo manejarlo. Sabes de que el 90 y tantos % de los accidentes de frente, el golpe es en la cara o en el pecho, pero no en el cuello. Entonces son muy pocos los especialistas que hay para esta área, pediatra, otorrino, con especialidad en laringe, vía aérea, quién sabe qué tantas cosas. Entonces son pocos. Aquí en Chihuahua no hay 2 en todo México. Entonces durante esos 5 días pasaron cosas como Pablo fue el que lo intubó. Pues Pablo no hallábamos dónde ponerlo, lo queríamos convertir en santo porque él fue el que llegó, él fue el que sí pudo intubar,
Él fue el que hizo un cargo de la situación sin pertenecer a ese hospital. Todos los días le agradecíamos, le decíamos, el doctor que se encargó de terapia intensiva dijo, gracias al trabajo que hicieron en urgencias el niño está vivo, y no había explicación. Le empezaron a poner máquinas y a hacer estudios de que no le estuviera fallando el cerebro, estudios neurológicos porque duró tanto tiempo sin oxígeno, por esas cosas. Yo iba a capilla, iba ahí a la iglesia, a la capilla del hospital todos los días, y yo le pedí a Dios que me permitiera hacer oraciones que sanaran a Jorge. Y todos los días, cada vez que entraba a terapia intensiva, iba y le hacía unas oraciones, y yo estaba totalmente seguro que el día 5, el día de la operación, pues Jorge iba a estar bien, que iban a operarlo y que iban a decir, válgame, mágicamente no tiene nada. Yo dentro de mí yo me sentía que gracias a mí, que gracias a todo. Y por otro lado, Pablo lo traíamos aquí. El día que entran a la operación, salen de la operan a Jorge, le cosen la tráquea, pero no habían visto, nadie sabíamos que la tráquea estaba arrancada por completo. La tráquea es un tubo y estaba agarrada solo de un hilito de mero atrás, y ahí se quedó. Entonces todo el mundo pensaba, con los estudios que le estuvieron viendo, que era una fisurita de aire la que Jorge tenía. Que era una fisurita de aire la que Jorge tenía, y que por eso Jorge había alcanzado a llegar. Que por eso de ahí es, que por eso se infló la piel, que todo el mundo decía, entonces hay muchas posibilidades que el día 5 que operemos ya se haya cerrado, y esto nadie esperaba que cuando abren, nadie esperaba ver la tráquea totalmente arrancada. En el video se oyen las voces de asombro de los doctores, donde esperaban 1 milímetro de ruptura y la tráquea está arrancada. Entonces ahora sí menos había explicación por qué Jorge había vivido, por qué Jorge había alcanzado a llegar. Nos explican, nos enseñan el video. Sale el doctor Renny que salió y fue el primero que nos dijo, pa milagritos que tienen, y pues, no sabíamos ni por qué. Nos hacía bulla, y empezamos a llevar buena relación con el doctor, porque todos los días había 3 visitas al día, y todos los días entrábamos y rezábamos y hacíamos. Y afuera del hospital, una prima de Caro de Querétaro empezó a dirigir un rosario todo el tiempo que Jorge estuvo en el hospital, y se hizo una cadena de oración muy grande, y empezaron a orar, se salió las oraciones del país. O sea, miles y miles y miles de gente estaba en oración por Jorge. Entonces nos empiezan a dar las cachetadas con guante blanco a partir de la operación, porque al día siguiente, o sea, para empezar, yo estaba seguro que con las oraciones que yo hacía, Jorge ya iba a estar sanado. Y no era un agujerito, sino que estaba arrancada toda la tráquea. Entonces, todas las oraciones que yo hice no lo pudieron quitar. La otra, al día siguiente le hablo a Pablo y le dije, oye, pues, ¿tú cómo estás? Le dije, a ti nadie te pregunta, ya ayer todos nos relajamos, Jorge ya está bien, ya todos lloramos, pero a ti nadie te ha preguntado, ¿tú cómo estás? O sea, pues eres mi hermano, ¿verdad? Canijo es tu sobrino, o sea. Y luego me dice, ¿puedes venir a la casa? Y yo, sí, ¿cómo no? Me fui a la casa, llego, me platica, estábamos él y yo solos, prendí un cigarro, totalmente relajado, y me dice, me preguntas que sí, ¿cómo estoy? Dijo, estoy bastante mal, dice. Pablo
lo conozco desde esta edad, desde los 12, 13 años, y para Pablo nunca existió Dios. Para Pablo nunca existió nadie, Jehová, nadie. Él decía, alguien debe de existir. Y pues yo creo que nomás hay que portarse bien, hay que hacer el bien. Pero no me inviten a las misas, no me inviten a grupos. Y ese fue Pablo, totalmente escéptico toda la vida. Entonces, ese día que estamos hablando, me preguntas que si cómo estoy. Me dijo, estoy mal. Me dijo, fíjate que tengo un pleito fuerte ahorita en la casa, uno de los hijos se me salió de la casa, pleitos con la otra niña, me dice, pero con el tema de Jorge, me dice, me preguntas que si cómo lo tomé al tener a Jorgito en mis manos. Digo, en esta profesión, me dijo, te tienes que volver muy frío. Sea tu hijo, sea tu papá, tienes que atender lo que se presenta en el momento. Entonces, el que haya sido Jorge, pues para mí fue simplemente un día más en el trabajo. Me dice, fíjate que hay doctores mejores que yo, bueno, más buenos que yo. Me dijo, pero uno o dos. Me dijo, yo soy muy bueno en lo que hago. Me dijo, el haber llegado y que la señorita no pudiera intubar y yo sí pude, el haberme hecho cargo de la situación, me dijo, pues para mí es otro día más en el trabajo. Me dijo, y cuando las cosas te salen bien, el ego se levanta. Cuando la gente te empieza a decir, gracias Pablo, si no es por ti, Pablo, si esto, me dijo, te sube y te sube y te sube el ego. Me dice, y así me sentía todos estos días. Me dice, pero ayer, después de haber visto cómo estaba la tráquea destrozada, me dice, el tubo, Jorge, que metimos en Jorge, tiene una curva. Me dijo, las posibilidades de que cuando yo metí el tubo se saliera por el agujero, me dijo, eran todas las del mundo. Había más posibilidades que se saliera a que pasara derecho el tubo. Había más posibilidades de que arrancara el pedacito, el hilito donde estaba agarrada la tráquea, a que las cosas quedaran bien. Me dijo, si yo hubiera sabido cómo estaban las cosas, no, y tú. Me dijo, yo llegué, lo hice, las cosas pasaron. Me dijo, lo que te voy a decir, me dijo, tú me conoces, me dijo, pero no hay forma que yo haya intubado. Me dijo, el que intubó aquí fue Dios. Es la primera vez que Pablo se refiere así, o sea, ¿sí? Me dice, los doctores no podemos decir, no podemos garantizarte que el paciente va a estar bien. Digo, los doctores no podemos decir, tu hijo va a estar bien. Me dijo, te tenemos que decir, cabe la posibilidad de ver cómo, depende de cómo vaya reaccionando y vamos a ir un día a la vez. Así es como tenemos que dar, no te podemos dar esperanza, no sabemos qué es lo que va a pasar. Me dice, pero después de haber visto lo que he visto hasta ahorita, me dice, te puedo garantizar que Jorge va a cantar, que Jorge va a estar bien, que Jorge va a ser un niño normal. Me dice, a Jorge teníamos que haberlo ido a traer en una carroza de allá del rancho. Me dice, no hay explicación porque Jorge esté vivo. Me dijo, no más porque Dios lo quiere. Pues eso me movió, eso me cambió, eso el haberlo escuchado de él, o sea, no nomás como médico, como mi amigo, sabiendo toda la historia, sabiendo pues que era alguien escéptico, ¿eh? Me voy a adelantar algo, quiero decirles que eso fue hace año y meses. Pablo ahorita está buscando, en este momento, en este tiempo, Pablo está en búsqueda de un grupo porque va a vivir su primer retiro en toda su vida. Entonces ya crece. Entonces siguieron pasando los días ahí en el hospital. Como 7 días después de la operación, Jorge despierta del coma. Y cuando Jorge despierta, pues despierta muy destarteado, despierta muy asustado, porque
pues él le iba a un rancho y de repente despertó en un hospital. Entonces había que explicarle qué era lo que estaba pasando y él no hablaba, él no hablaba, estaba muy lastimada sus cuerdas vocales y la recién operación, pero nos hacía señas y nos entraban los enfermeros y entonces nos decían, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Esto y lo otro. Le explicamos, pero tenía anestesia en su cuerpo, todavía estaba borrachito. 2 días después, Jorge volvió a ser el mismo, hablaba con la voz lastimada, pero hablaba. Entonces, yo me quedaba en las noches, cuando estuve en terapia intensiva, no nos dejaban dormir en terapia, entonces, claro, yo estuvimos durmiendo en el hospital, pero fuera del cuarto de él. Y luego ya cuando lo pasan a media terapia o algo así, ahí ya se puede quedar un familiar y yo me quedo. Entonces Jorge ya era Jorge otra vez. Entonces le digo a Jorge, me quedo una noche con él y le digo, a ver, platícame, ¿de qué te acuerdas? Entonces le hice preguntas así como con alguna trampa para ver, o sea, le dije, a ver, pasaron por ti en la mañana y luego, dice, no, pasaron en la tarde, después de la comida, y ya paramos en tal lugar, compramos esto, el camino hacia el rancho, papitas y bla, bla, bla. Entonces llego y le digo, ellos iban rumbo al desierto, rumbo Cuyame, rumbo Jinaga, entonces, pues el árbol más alto que hay para allá está como desierto, entonces, le digo, entonces, a ver, fuiste a un rancho y había pinos y esto, güey. No, dice, a un rancho y está parejito. Ok, ya me describe el camino, me describe todo, entonces ya no había duda que sabía, que se acordaba de dónde había ido y todo. Entonces le digo, y luego, me dijo, pues vamos al rancho y... Lo que tú quieras, Kat. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Sancho Escobar. ¿Puedes meter el micrófono ahorita para yo contar esa parte? Pues yo salí en la tarde de mi casa, rumbo allá, y nos esperamos en el Oxxo y estuvo como de 3 horas o 2 el camino. Y cuando llegamos al rancho, nos pusimos a jugar y luego quisimos prender un go-kart que yo traía y no funcionó. Y había 2 cuatrimotos y era hora de comer y nosotros nos escapamos en las cuadris. Y entonces fuimos a revisar una pila de agua que se está desbordando y fuimos a decir, se están desbordando las pilas. Nos dijeron, vayan a checar la otra, algo así. Y íbamos haciendo carreritas y yo iba ganando. Y de la nada no sé qué pasó, estaba tirado en el suelo. Y pasaron como 5 segundos y No, sí, tú Kate. bueno, entonces vi algo y como que brillaba y luego vi una cara humana y la reconocí porque siempre la veía y era Mamá María. Y luego me dijo, hola Jorge, y me tocó la mano con la frente y me dijo, vas a estar bien. Y luego luego llegó Jesús y se sentó ahí conmigo en la tierra, me cargó y me dijo, hola Jorge, ¿ya estás bien? Y luego llegó mi amigo, que se llamó Mico,
Y entonces me ayudó, no, se trajo la moto y nos fuimos en esa y un kilómetro adelante nos volteamos y en un lugar donde estaba todo desemparejado y entonces pues yo me caí y ahí me quedé y él fue por la cuatrimoto otra y yo le dije no te vayas, ya me voy y me dijo no, quédate aquí conmigo y empezó a gritar ayuda y pues ya se fue, yo me quedé dormido ahí en la tierra y regresé y luego regresó él y llegamos allá a la casa del Pancho y llegó muy desesperada pidiendo ayuda. Me subieron a la troca y me iban contando cosas, me decían no te durmieras y cuando me subieron a una ambulancia yo ahí vi a mi hermana mayor y le dije ayúdame y de ahí ya no me acuerdo nada, solo me acuerdo que fui al cielo y vi a Dios, a Jesús y a María y a un tío que estaba muerto y a mi abuela a mi bisabuela muerta y me dijo Dios, hola Jorge, qué bonito que estás aquí conmigo. Y también mi tío me dijo, qué bonito que estás aquí conmigo, que ya te vas a quedar aquí. Y le dije, no me quiero quedar, quiero ir ahí abajo con mi papá. Y luego me dijo, pero tú no te vas a quedar aquí, todavía no estoy tiempo. Y ya me quedé dormido y ya no supe qué pasó. Y hasta ahí yo les puedo contar, porque no sé. Se sentía muy bonito cuando estaba en el cielo, era muy calmado, más que mi casa. Y era muy calmado y yo creo que el cielo lo veí de diferentes formas las personas. Yo lo vi como un parque muy verde con muchos árboles y agua. Y es lo que les puedo contar. Yes. El, en el camino de regreso, del rancho hacia Chihuahua, lo traen en una camioneta y piden la ambulancia y a la mitad del camino se cambian a la ambulancia. Giselle venía con ellos, Giselle estaba en el rancho y Giselle se subió a la ambulancia con Jorge y todo el camino viene con Jorge. Ahorita van a ver una foto donde Jorge viene inflado como pelota y no lo platicó Jorge ahí, en ese momento lo platicó. Jorge dice que en ese momento él veía lo que estaba pasando de arriba. Ya se había desprendido ya algo. Cuando Jorge me dice eso, todo lo que había pasado, pues terminé de entender lo que había dicho Pablo, terminé de entender el por qué Jorge estaba bien. Jorge tenía que haber vivido 1 minuto y aguantó 2 horas y media en llegar. Pablo dijo que teníamos que haberlo ido a traer en la carroza y se empezaron a acomodar pues, todas las cosas. El que creía yo que con las oraciones que yo estaba haciendo para sanarlo, pues no, o sea, Diosito se burló de todos porque normalmente estamos acostumbrados a pedirle a Dios que nos ayude
con el enfermo, que nos ayude con la situación que tenemos. En este caso, estaban Jorge y Nico solos en la mitad del rancho, donde no había ayuda. Antes de que cualquier persona se diera cuenta de lo que había pasado, apareció Jesús y María y dijo, este se salva porque se salva, o sea, si quieren llévenselo al burro, pero llega. O sea, 1 minuto, 2 horas y media nos venía con la mano de Dios. No sé si entendieron que Jorge tuvo un segundo accidente después de que se arranca. El amigo lo carga en la moto y asustados se arrancan, y al pasar un arroyo se vuelven a voltear. Entonces Jorge tiene otra sangoloteada con la tráquea ya arrancada y Mico, el amiguito, platica que ahí en ese momento, cuando gritaba por ayuda, Jorge se despide y le dice adiós, ya me voy, y se desvanece. Entonces Jorgito se murió. Jorgito se nos murió y nos lo devolvieron. Al día siguiente en el hospital, después que me platicó todo eso, al día siguiente en el hospital, después de que me platicó todo eso, llegan en la mañana la familia a la visita de la mañana, y les platico lo que había. Ese video es cuando ya Jorge empezó a caminar ahí en el hospital. Y en cuanto entramos a esa capilla, a la capilla del hospital, me dice, ese vestido era el que traía la Virgen. O sea, el manto, ese era el color del manto que traía la Virgen. Entonces, les digo, repito, en la mañana les estoy platicando a todos lo que Jorge me había dicho en la noche, que había visto a la Virgen, que había visto a María, que había visto a mi hermano, que donde estuvo, pues toda la familia quería entrar a escucharlo de boca de ellos. Hace mi esposa, ahí se lo da. Mi esposa fallece su papá hace 30 años, de 31 años. Caro tenía 15 años, 16 años. Entonces, de ahí para acá, siempre está, aparte que le gusta, pero de ahí para acá, siempre está en la búsqueda de algo. Si le invitan a rezar el rosario, se va a hacer que mejor reza el rosario. Si le invitan a las energías, va a ir y va a terminar todos los cursos de energía. Y si le invitan a leer las cartas, va a ser la que mejor barajea las cartas. O sea, siempre han dado en la búsqueda. Meses antes del accidente de Jorge, la invita. Ella tiene una prima hermana, tiene una familia en Querétaro, y una prima hermana se casó con un pastor de una iglesia cristiana. Él es una figura importante en la iglesia cristiana a nivel América. Entonces la invitan, de repente me dice Caro, me dice, oye, mañana me voy a ir a Querétaro. Le dije, ¿qué dijo? ¿A qué vas? Me dijo, pues voy a ir a bautizarme en la iglesia cristiana. Digo, ¿y eso? Pues me invitaron, que tengo ganas, porque yo, y pues Dios que te bendiga. Se va, regresa a los 2 días bautizada, y ahora ya no era católica, ahora ya era cristiana. Y pues muy respetable, le dije, pero los niños, por favor, siguen siendo católicos. O sea, tú lo tuyo, nosotros lo de nosotros, es con lo que crecimos. Y sí, no hay problema. Entonces el domingo nosotros íbamos a misa y Caro iba al templo cristiano, y como al mes empezó a venirse otra vez con nosotros después de venir del templo cristiano, y luego como al mes empezó otra vez a comulgar acá, pero también iba para allá. Entonces nosotros hacíamos burla y le decíamos que ahora ya era cristiatólica. Y yo le pedí a Caro que, como le dije, yo le pedí a Caro que nunca
que no metiera a los niños allá. Resulta que en algún momento habló con Jorge y le dijo, yo le decía a Caro, explícame cuál es la bronca de la religión cristiana con María. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué no pedirle a María, la mamá de Dios? O sea, si yo voy en la calle y me pitas y me petejeas y me dices cuantas cosas, pues no pasa nada, pero si ya me mientas a mi mamá, ahí ya calientas, ahí sí, o sea, la mamá es la mamá. Digo, si tú necesitas algo de mí y yo te digo, hazle como quieras, no. Pero si tú vas con mi mamá y mi mamá me manda a hablar y me dice, oye, en tu momento te ayudaron, ahora te toca a ti, y ya porque me lo dijo mi mamá, te hace cambiar. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no pedirle a María? No, porque aquí el mero machín es Dios y es el único que hay que pedirle y bueno, justo tus cosas. Resulta que cuando Caro entra esa mañana al hospital a decirle, a preguntarle a Jorge, platícame lo que viste, o sea, pues era todo el mundo lo queríamos escuchar. Jorge le dice, pues no. Dice, ¿por qué? Le dice, porque te vas a poner triste, vamos. Dice, ¿cómo me vas a poner triste? Pues si estás vivo. Dijo, y me voy a poner, te vas a poner triste porque a mí la que me salvó fue María, mamá. Y pues tú, ¿no? Como que no muy bien con María. Entonces Carlos le dice, no me voy a poner triste. Dijo, estoy muy feliz. Y Jorge le dice, y además quiero ir al rancho a darle gracias a María. Dice Carlos, no me voy a poner triste, estoy feliz. Te voy a acompañar a darle gracias a María. Y además, fíjate lo importante de haberle pedido a Diosito. Le pediste a Diosito y a lo primero que te mandó fue a su mamá. Pues ahora verá que mi esposa pues es la más mariana que existe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas han estado pasando. A Pablo le pasó, a mí me pasó, a mi esposa me pasó, a muchos nos ha pasado, que nos dieron cachetadas con guante blanco, que las cosas no eran, pues cambiamos muchas perspectivas, ¿verdad? Entendimos que antes de pedirle Diosito actuó, antes de siquiera decir una manda, subo un cerro de rodillas y bajo descalzo, o sea, no era necesario y a mi punto de vista muy personal, pues digo, creo que no funciona así, ¿verdad? Después de esto creo que no funciona. O sea, que Dios no te pide sacrificios, que Dios no te pide que te vayas, que camines por las brasas o por las espinas para poder interceder, ¿verdad? Va a interceder cuando tenga y que va a hacer, va a obrar, va a hacer el milagro cuando lo tenga que hacer y como lo tenga que hacer, ¿verdad? No porque le ofrezcas algo a cambio. Después de eso, ese es el día que Jorge sale del hospital. Entró en camilla al borde de la muerte y salió caminando por el Guerrero. Otra de las cosas muy bonitas, una compañera. Otra de las cosas muy bonitas es que una compañerita de Jorge de salón, ella pinta óleo y ese día estaba ella esperando a Jorge sin saber la historia de que vio que la Virgen, que nada de eso, y le tenía pintado un cuadro de la Virgen María con los mismos colores, todo lo que Jorge vio lo tenía en el cuadro y ahí lo tiene en su cuarto. Pasaron un par de meses y a Jorge se le cerró la tráquea.
es algo que se llama estenosis, se hace una cicatriz hacia adentro y se redujo a 2 milímetros. Entonces Jorge respiraba a caminar de aquí aquí a la mitad de la silla, se tenía que parar a agarrar aire, que no entraba aire. Entonces empezó a ir a la escuela, pero no era un niño normal, no iba al recreo, no podía correr en el recreo, qué esperanzas de jugar con los otros niños, que nada. Entonces empezamos a buscar la solución para que le reconstruyeran la tráquea. Entonces empezamos a hablar les repito, hay 2 doctores en todo México. Las cosas no se dieron aquí, no nos trataron bien, no le dieron importancia y empezamos a buscar ayuda por Estados Unidos. Y encontramos el doctor, sin saber que él era, hasta que ya estuvimos ahí, o sea, simplemente buscábamos un buen especialista, pero resulta que llegamos con el número 1, el número 2, tal vez el número 1 o al revés del mundo, con esa especialidad. Entonces él está en Washington DC. Entonces en agosto del año pasado volamos y fuimos, lo recibió allá. Jorge hizo un clic muy padre con el doctor porque él es de origen hispano, sus padres son de Panamá. Él es nacido en Estados Unidos, pero de orígenes panameños, habla un español perfecto y hágate cuenta que es una copia gemela de futbolista Messi, chaparrito, la barba, todo su forma de hablar, así como se ve Messi en las entrevistas, como se ve en la tele. Entonces Jorge salió maravillado de cómo lo trató, del clic que hizo. Programaron una cirugía para reconstruir la tráquea. Le hicieron una cirugía que en México en muchos lugares, o la mayoría de los lugares, ni siquiera la conocen. Le cortaron la tráquea, le quitaron costillas, le metieron en medio, le hicieron una super cirugía, pero el chiste de esto, el chiste de platicarles el viaje de Washington, es que hasta el día de hoy, o sea, Diosito ha seguido obrando en esto. O sea, Caro y yo tenía muchas dudas si irnos. El doctor nos decía que íbamos a tener que estar unos 3 meses allá y cómo iba a dejar de trabajar 3 meses, cómo iba a poder simplemente dejar al resto de la familia e irnos, Caro, Jorgito y yo, o sea, siguiendo a trabajar 10, 12 horas al día, le faltan horas al día y días a la semana. Entonces, ¿cómo iba a poder dejar retirarme 3 meses? ¿Cómo iba a poder dejar a las chiquitas? ¿Cómo iba a poder dejar a las grandotas? ¿Cómo Caro todavía antes de irnos me decía, vamos a quedarnos, aquí no lo arreglan, aquí pues nos armamos de valor y nos fuimos. Y desde el minuto 1 que llegamos, desde el día 1 que llegamos, una señora también de origen mexicano, que hicieron su vida en Estados Unidos por cuestiones de trabajo de su esposo, sin conocernos y nada, a través de un conocido del cónsul del consulado de México en Estados Unidos, en Washington, le dijo, y le dijo al otro. Total que nos abrió las puertas de su casa, ella renta la casa y nos prestó la casa. Llegamos y nos recibieron con el refrigerador con mandado. En cada cosa que íbamos seguía, o sea, no había duda de que estábamos ahí porque Dios nos había mandado. O sea, todo se acomodó. Recuerdo mucho un viaje que agarramos en Uber, y la señora estaba pasando por un momento
de crisis, un momento de tristeza, porque la familia, mitad de la familia lo tenía ahí, la otra acá, el trabajo. Total que le dijimos unas palabras normales, pero para ellas fueron mucho. Entonces, ese tipo de cosas, sí, estamos donde Diosito nos mandó, que estamos rodeados de ángeles y hasta las palabras que yo traía le sirvieron a la señora. Duramos 3 meses en el hospital, duramos 3 meses allá después de la cirugía. No trabajé 3 meses. Las cosas siguieron saliendo aquí en Chihuahua. Yo tengo un negocio y todo se acomodó sin trabajar, sin estar presente. Los sueldos se pagaron, en la casa hubo mandado, todo fue caminando. Y no soy una persona que tenía un ahorro, ni que de ahí, o sea, todo lo acomodó Diosito para que sacáramos esto adelante. Volvimos. Ahí es para. Ese es en el viaje. ¿Qué? ¿Libre? ¿Libre qué? Ese es el día que dan de alta porque después de 3 meses, ese es el día que le dicen, eres libre, hijo, pues puedes hacer cualquier deporte, puedes jugar, puedes ser un niño normal. Caro, mi esposa, le dice, oiga, es que ya que estamos aquí queremos ir a un parque de diversiones y hay montañas rusas. Dice, si me entendió, señora, puede hacer cualquier cosa. Oiga, pero es que le gusta el básquet. Y luego le dije yo, oiga, pero es que él siempre jugó fútbol americano. Me volteó a ver así como, o sea, que no me estás entendiendo que pueda tener una vida normal. Hemos estado volviendo a Washington a revisiones. Jorge está perfectamente bien. Tiene, como normalmente decimos, son heridas de guerra. Esa la va a tener de por vida. Estamos muy felices de que estoy muy feliz de que le haya pasado esto a Jorge. Estoy muy feliz. Voy a decir tal vez algo que se oye mal, pero prefiero que le haya pasado a que no le haya pasado. Si pudieras cosas, si es algo que ahorita pudiera quitar de lo que hemos vivido, esto no lo quitaría. Me siento bendecido, me siento muy contento. No solo porque mi hijo haya vivido, porque tengo un milagro en mi casa. Porque lo que hemos visto en las películas, hay una película de Eugenio Derbez de Milagros del Cielo, y de repente te escuchas que al otro lado del mundo pasó, y que esto aquí pasó en mi casa. Aquí pasó en la ciudad de Chihuahua, aquí pasó en el estado de Chihuahua, les está platicando el papá. Aquí está la mamá, pues aquí están las hermanas que todo lo vivieron, aquí está mi milagro. Sí existen los milagros, es una parte muy difícil porque este niño se arrancó la tráquea y vivió, y porque hay alguien que se cayó de aquí y no vivió. O sea, son cosas que no va a haber explicación. Porque en un lugar sí y en otro no. Lo único que les puedo decir es que esto lo he dicho mucho y o sea, esto es para andar como aunque se oiga feo o se oiga como burla, pero siempre hemos hecho crítica, o yo al menos he hecho crítica de testigos de Jehová. Digo, esto es para andar como los testigos de Jehová, tocando puertas y diciendo Dios existe. O sea, esto es algo para que yo debería andar el resto de la vida diciendo Dios existe, porque sí existe. O sea, ya si con esto no creemos, estamos en la ruina.
Eso es lo que les puedo contar. Tengo un milagro, tengo a Jorgito vivo. Hace 1 año o 2 meses que Diosito me lo devolvió de regreso. Giselle fue parte de esa parte de eso. Giselle lo vivió en carne propia, venir ahí a un lado. ¿Y tú no has dicho nada? ¿Qué vas a decir? ¿Quieres decir algo más? Todos están aconsejando, ya no dicen nada. Esto es lo que vivimos, es todo lo que les puedo platicar. Si tienen alguna pregunta, algo, con todo el gusto. Bueno, chicos, nos vemos muy